obrando en medio de cada uno de nosotros, hermanos, conforme a su voluntad, a su propósito. Y vamos a orar esta mañana y presentar este tiempo delante de Él, y suplicarle que Él pueda ser quien hable a nuestros corazones a través de su palabra. Padre, gracias esta mañana, Señor, por tu tiempo de alabanza y adoración. Presentamos este tiempo de tu palabra, de meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser guiados, ser instruidos y ser enseñados por tu Espíritu, Señor, en medio de cualquier circunstancia, Señor, cualquier situación en medio de nosotros, Señor. Ayúdanos a verte a ti y poner nuestra esperanza en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estos tiempos que estamos viviendo actualmente son tiempos difíciles. De una o de otra manera siempre nosotros somos puestos a prueba, puestos en situaciones que no son muy cómodas, y las pruebas y las situaciones difíciles no avisan muchas veces, sino que de repente caen, vienen y nos agarran desprevenidos. Hoy podemos estar quizás bien, gozando de alguna tranquilidad, y mañana las situaciones cambian. Entonces necesitamos, hermanos, aprender a poder esperar en Dios, a tener en Dios nuestra expectativa, nuestra esperanza, y solamente en Él. Y es lo que la palabra nos enseña, a poder confiar en Dios. Y hay un salmo que vamos a estar viendo esta mañana con la ayuda del Señor, donde vamos a ver cómo es que podemos esperar en Dios. Y el tema de esta mañana se llama esperando en Dios en medio de las dificultades, en medio de los problemas, esperando en Dios en medio de la prueba. Y como les decía, muchas veces quizás la prueba no está ahorita, o no sé pues quiénes pudieran estar pasando situaciones complicadas en este momento, pero las pruebas vienen, las situaciones vienen de una o de otra manera, y qué bueno es saber que hay un Dios en el que podemos esperar. Perdón, hermanos. El rey David fue un hombre que, a pesar de su poder y de su grandeza, digámoslo así, donde Dios le concedió estar, y de todas aquellas posesiones que llegó a tener, y de todo el reino que él llegó a poseer, que también pasó dificultades y pasó pruebas desde sus inicios, ¿verdad? Fue atacado por el rey Saúl cuando él quería cuando él se estaba acercando, y muchas veces fue tratado de injuriar, tratado de asesinar por causa del rey Saúl. Y durante su reinado también sus hijos se rebelaron contra él, y en medio de todas estas dificultades y de todas estas pruebas, él escribió muchos salmos que hablan acerca de qué podemos hacer nosotros como cristianos cuando estamos pasando problemas y dificultades. Yo quisiera que me acompañaran por favor a un salmo, el Salmo 40. Es un salmo muy conocido, pero lleno de mucha verdad y muchas situaciones que cuando estamos pasando la prueba muchas veces se nos olvida, y Dios quiere traernos esta verdad esta mañana. Dice así el Salmo 40, si tiene ahí su Biblia y me acompaña. Dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Y vamos a encontrar acá un orden, hermanos. Casi que el Salmo mismo nos va enseñando cómo en medio de la prueba y de la dificultad nosotros podemos esperar y confiar en Dios, que es lo que el Señor quiere hablarnos esta mañana. Lo primero, hermanos, es que podemos esperar en medio de las pruebas, porque aunque estemos en una situación difícil, como lo menciona aquí el Salmo, en un lodo cenagoso, en un lugar de tormento, en un lugar difícil, en un lugar donde no podemos salir,
Dios está con cada uno de nosotros. Y decía el salmista que en medio de este pozo cenagoso, este lodo cenagoso, Dios le hizo sacar de ese lugar. Hay uno de los profetas que pasó una situación similar, hermano, que fue el profeta Jeremías. Si me acompañan, vamos a leer ese texto en Jeremías 38:6. Yo no sé cuántos de nosotros en algún momento hemos caído o nos hemos embarrado quizás en lodo, en algún lugar, quizás en alguna parte que hemos caminado, y es bien difícil caminar en el barro, en el lodo, no se puede salir. Nosotros una vez con mis papás fuimos a un paseo y fuimos a un lugar en el vehículo que andábamos. Entonces el lugar donde íbamos a pasear estaba un poco lejos y era una zona bastante difícil de tierra y todo eso. Entonces había llovido y me metí con el carro y empezamos a caminar muchos kilómetros hacia adentro. Cuando ya llegamos al lugar había una parte mojada, húmeda, y que no aparentaba ser algo difícil, ¿verdad? Con carro dice uno, voy a pasar, y cuando metí las llantas del carro empezaron a patinar las 4 llantas y pasamos horas y horas y horas con las llantas dando vueltas y le poníamos piedra y no había como dicen, ni un alma ahí que nos ayudara, nadie, y el lugar estaba como a 1 cuadra de distancia ya. ¿Y qué hacemos? Y dejamos el carro en el lodo, fíjese, y nos fuimos a ver cómo lo íbamos a sacar a la hora del regreso, pero nosotros estábamos preocupados porque cómo lo vamos a sacar de ahí, cómo vamos a regresar, aquí no pasa nadie. Y en eso pues venía un camión, venía saliendo así de la nada, y cuando lo vimos salimos corriendo a decirle que si nos ayudaba a jalar el vehículo, y él nos ayudó a sacar el. Pero es difícil estar en un lodo cenagoso, en un fango donde uno no puede salir. Y este salmo así dice que son las dificultades. Estamos metidos en una situación que no podemos salir, que por más que nuestras fuerzas quisieran, ya nuestra mente no logra ver cómo puedo salir de esta situación. Solamente un milagro. Y Jeremías le sucedió esto en el capítulo 38 del libro de Jeremías, del versículo 6. Dice así: entonces tomaron a Jeremías y lo arrojaron en la cisterna de Malaquías, el hijo del rey, que estaba en el patio de la guardia, dejando a Jeremías por sogas, y no había agua en la cisterna, pero solo lodo, y Jeremías se hundió en el lodo. Esta palabra que utiliza ahí, el pozo, es la figura que narra, pues es una cisterna, es un hoyo, en los tiempos bíblicos estos pozos los ubicaban en las partes de afuera de las ciudades, porque el agua, como son lugares desérticos, el agua llovida se espera que entre ahí por la bajada de las montañas y quede ahí, y la gente después utiliza esa agua para diferentes usos. Entonces muchas veces esos pozos, esos hoyos que están ahí profundos, de 7, 8, 10 metros, están tapados con ramas y hojas, y alguien puede ir pasando en algún momento y no darse cuenta y caer en un lodo con una agua estancada y con, no sé, diferentes tipos de animales que pudieran caer ahí, la serpiente o lo que a usted se le pueda ocurrir. Eso es una situación que nadie espera y nadie quiere. Pero el salmista decía: yo siento que estoy en un pozo de la desesperación, pero en medio de ese pozo Dios está ahí con nosotros. Dios está escuchando nuestro clamor y nuestra oración. No estamos solos, hermanos, y es algo que yo pienso que a veces olvidamos cuando estamos pasando dificultades, y es que creemos que estamos solos. Pero decía el salmista David del Salmo 40, él escuchaba mi clamor y me hizo sacar de ese lugar. Decía también David en el Salmo 25, versículo 17, decía: las angustias de mi corazón se han aumentado, sácame de mis aflicciones. Los creyentes, hermanos, igual decíamos, no estamos exentos de diferentes situaciones de angustia. A veces, hermanos, los problemas están a nuestro alrededor, con
personas en nuestros trabajos quizás, o donde nosotros nos sabemos estar, que nos traen angustia y frustración. A veces, como dicen, ¿verdad? Dice mucha gente, no somos monedita de oro, pero a veces estamos en lugares donde nosotros no creemos que estemos haciendo algún tipo de daño a alguien, pero hay alguien que siente algo contra nosotros y nos hace difícil la vida. Como les digo, puede ser un vecindario en el lugar de trabajo. Aquí en el vecindario creo que todos se llevan bien, no tienen ningún problema, pero hay lugares donde hay problemas, donde uno llega y le cayó mal al vecino de enfrente por algo que uno no sabe, o en el colegio los muchachos, ¿verdad? Tienen amigos o amigas o compañeros, o en los trabajos, personas que nos traen angustia sin que nosotros las andemos buscando. Y decía en el versículo, en este salmo que estábamos leyendo, creo que es el Salmo 25, decía en el versículo 14, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi alma, mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüénzanse los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Y así es, hermanos, muchas veces nos sentimos preocupados y perseguidos por diferentes tipos de situaciones o personas que nos causan esta aflicción y este dolor, ¿no es cierto? Pero también, hermanos, muchas veces las aflicciones vienen como consecuencia de situaciones pecaminosas en nuestra vida, cosas que hemos hecho y nos traen como consecuencia aflicción, un error que cometimos, una palabra que dijimos, una acción puede traer a nosotros una gran desesperación, una gran angustia a nuestra vida, pero el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y decimos, hermanos, que también podemos confiar que el Señor está ahí porque Dios está obrando al escuchar nuestro clamor. Fíjese que cuando uno está pasando pruebas, hermanos, uno quisiera que cuando oramos a Dios por medio de la prueba, uno quisiera que la prueba se quitara inmediatamente. Y cuando las pruebas no se quitan o no desaparecen o las situaciones no se van, uno piensa que Dios no lo está oyendo a uno, ¿no es cierto? ¿Verdad? Porque si yo le digo video, podés venir y alcanzarme una guitarra. Yo creo que Él se levantaría y me la traería, ¿verdad? Y uno vería una respuesta inmediata. Pero cuando estamos pasando pruebas y nos arrodillamos o en cualquier momento le clamamos al Señor y vemos que no sucede nada, que no pasa nada, que la respuesta no viene inmediata, uno quisiera arrodillarse y pararse y a veces póngale que uno está esperando una respuesta que le va a caer en el teléfono y uno está orando y estaba de ver el teléfono a ver si ya el Señor está orando y ya viene la respuesta acá, y no sucede muchas veces. Pero el salmista decía en el Salmo 40 que Dios se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Dios está escuchando, hermanos, el clamor de cada uno de nosotros, solo que Él va a obrar en el momento que Él así lo decida, Él así lo considere. Si me acompaña por favor al Salmo 86, por favor. Creo que el versículo 1 no le puse. Le decía el salmista en el Salmo 86, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Esta expresión de inclinarse de Dios es porque Dios está en los cielos, digámoslo así, en una posición de Dios, y nosotros somos criaturas y necesitamos que su oído incline y nos escuche. El Salmo 69 también en el versículo 1 dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en el cielo profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de agua y a corrientes me han anegado. Cansado, dice el versículo 3, estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios.
Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades, no escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado, apresúrate y óyeme. Y definitivamente, hermanos, cuando estamos en ese momento de angustia y de clamor, esperamos la respuesta de Dios, y muchas veces pudiéramos perder la fe al no ver que el Señor contesta inmediatamente. Pero hermanos, la palabra de Dios dice que Él está escuchando nuestro clamor. Jehová escucha nuestro clamor. Es una expresión que debería de darnos confianza, hermano, que Él oye la oración de sus hijos. Dios escucha cual sea la oración. A veces nosotros pensamos que tenemos que pasar horas y horas y horas orando, arrodillados, llorando para que Dios me oiga. Pero la Biblia dice que Él oye nuestro clamor, Él oye nuestra súplica. Su oído está atento a la oración de su pueblo. Él nos está escuchando, hermano, cuando clamamos a Él en angustia, y Él va a obrar. Él va a obrar, hermanos, en su tiempo. Dios no se tapa el oído, ni está Dios esperando que usted esté afligido y a decir, yo quiero que se aflija más para escucharle, o yo quiero que llore para oírle. Dios no es así, hermano. Dios nos está escuchando, pero nosotros, como somos débiles y frágiles, Él nos llama a clamar y a buscarle y a desarrollar en nuestros corazones la fe y la esperanza que Él va a obrar. Amén, hermanos. Amén. Dios pudiera librarnos, hermanos, pero la pregunta es si nosotros realmente estamos ahí en ese clamor, en esa súplica, si estamos buscando del Señor en medio de la dificultad, o estamos solamente esperando que las situaciones pasen así, que ya el día pase y ya mañana, o estamos realmente ahí pidiendo al Señor, Señor, clamo a ti, escucha mi oración, vengo a ti. Hay uno de los salmos que decía el salmista, inundo de lágrimas mi cama, decía él, porque cuando estaba ahí orando, lloraba, ¿verdad? Pero a veces nosotros, hermanos, necesitamos también tener más tiempo de oración y buscar más al Señor en oración para que Él pueda obrar. Hace poquito estaba viendo esta película que se la recomiendo, hermanos, muy bonita, se llama Cuarto de Guerra, no sé cuántos la han visto. Cuarto de Guerra. Es una película muy bonita, ¿verdad? Que habla acerca de las situaciones de los problemas familiares entre parejas, y donde una mujer, una señora, ¿verdad?, le enseña a una joven pareja a orar y buscar de Dios. Pero nosotros necesitamos, hermanos, realmente buscar al Señor en oración, apartarnos un tiempo y estar delante de Él y poner nuestras peticiones. A mí me llamaba la atención que en esa película ponen como una lista de cosas y van tachando. Yo me le acerqué una vez al hermano Job. ¿Ustedes conocen al hermano Job de allá de San Miguel? Me le acerqué porque tenía un problema que no tienen idea, estaba bien preocupado, y él a saber qué cara me vio. Y él me dijo, mira, me dijo, vamos a orar, me dijo, poné en tu Biblia, me dijo, la fecha en que estás orando, me dijo, por esta situación. Y cuando el Señor te haya contestado, le pones un chequecito. Y yo me acuerdo, fíjese, y oramos ese día. Y eso ya pasó hace ya bastante tiempo, que ya le pusimos ese chequecito. Pero si nosotros fuéramos viendo cómo Dios va contestando todas aquellas cosas que nosotros le presentamos, y cómo Él realmente oye nuestra oración y cumple las peticiones que nosotros presentamos delante de Él, diríamos, Señor, tú eres fiel. Aquí están todas estas cosas que yo te he presentado, y tú has escuchado, tú has oído mi clamor cuando yo a ti he invocado, Señor. David también esperaba pacientemente por ese auxilio. El problema a veces, hermanos, es que nosotros somos impacientes, queremos que las cosas se den ya. Se dice una historia que había una pequeña zorrita, un animalito, ¿verdad? Un zorrito que llegó a un árbol. Una zorrita, decían, un animalito de estos muy impaciente, muy hambriento, y en el tronco de un árbol unos leñadores habían escondido unas bolsas de comida y pan. Ellos habían ido a cortar y la dejaron ahí metida las bolsas de comida, para cuando vinieran de regreso, pues pasar comiendo, ¿verdad? Pero esta zorrita
sintió el aroma de la comida dentro del árbol y no podía esperarse, no podía aguantarse para entrar a ese lugar. Y como pudo, se metió en el hoyito y ahí se comió toda la comida. El problema fue cuando este animalito quiso salir, estaba así de panzona y ya no cabía en el hoyo, ya no podía salir. Entonces, como esta es una anécdota, como una ilustración, pero nada más. Dice que pasó otra zorrita y oía que lloraba alguien ahí, le pregunté, ¿qué te pasa? Le dijo. Y ya le contó la historia, me comí esta comida y no puedo salir, le dijo la otra. Le digo, te pasó por impaciente, le digo, te hubieras esperado, tal vez ellos te hubieran dado algo de comer. Hoy, de todos modos, tienes que esperarte ahí a que el estómago te haga más chiquito y que tu cuerpo diluya esa comida para que pueda salir, así que tienes que esperar. Entonces nosotros a veces somos impacientes, a veces queremos que las cosas se cumplan según nuestros horarios, según nuestras expectativas, pero el salmista decía, pacientemente esperé al Señor. El Salmo 27, versículo 13, si me acompañan por favor. Esta expresión pacientemente, hermanos, denota estar esperando continuamente. Estar esperando con paciencia, estar esperando con fe en algo que va a suceder, en algo que va a venir. Dice el Salmo 27, versículo 13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Angustiado, aguarda Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera en Jehová. Y la palabra esperar es una palabra griega, una palabra utilizada que quiere decir upomone, que quiere decir perseverar y depender y confiar en Dios, en el tiempo de Dios, hermanos. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, Abraham. Imagínense que Abraham, cuando creo que tenía 80 y pico de años, Dios le envió y le prometió algo. Y pasaron los años hasta que casi llegó a los 100 años. Hasta que Dios cumplió su propósito y obró en él. Y así muchos de nosotros estamos expectantes de ciertas cosas que le suplicamos al Señor, pero el Señor en su tiempo va a obrar. No en nuestro tiempo, no cuando nosotros queremos, sino en el tiempo de Dios. Y sabe que el tiempo de Dios es justo a tiempo. Él obra justamente en su tiempo, en su momento, en el momento que Él así lo determina. También, hermanos, podemos confiar y esperar en la bondad de Dios en medio de la prueba, porque Dios, hermanos, nos saca de los problemas. Él saca nuestras vidas de ese hoyo cenagoso, de ese barro, de ese lugar donde nosotros no podemos salir por nosotros mismos. Dice el texto que Él nos saca del lodo de la desesperación. O sea, Dios obra, hermanos. Dios obra para sacar nuestras vidas de situaciones difíciles en las que podemos estar. Dios no solamente oye nuestro clamor y nos atiende, sino que también Él responde y Él obra, hermanos. Él puede sacarnos de una situación difícil y nosotros decir, el Señor fue el que obró y me liberó y me sacó de esta situación difícil. Él oye mi clamor. Cuentan una historia en los Estados Unidos, bueno, salió en las noticias, de una mujer de 68 años de edad que salió en su vehículo en un tiempo donde estaba el frío muy fuerte en esa zona, nevando, y habían pedido que las personas no salieran de sus casas por la nieve. Pero esta señora tenía que hacer unas compras y salió, y sus familiares ya no supieron de ella. Pasaron 6 días y no le encontraban ni el vehículo ni le encontraron a ella en esas zonas en Estados Unidos donde se pone la nieve de 2 metros de altura, ¿verdad? Y las calles, tremendo, ahí no se puede caminar. Entonces el vehículo se perdió y ella también se perdió. Ya llevaba 6 días, dice, de esta mujer de apellido Jones.
Y de repente salieron las autoridades a seguir buscando y a seguir buscando, y hasta que divisaron a un árbol, cerca de unas cosas de un árbol estaba el vehículo, llegaron y como pudieron abrieron la puerta del vehículo y encontraron todavía viva a la señora. Dicen las autoridades que si hubieran pasado por lo menos quizás un mediodía más, la señora hubiera muerto, porque la tuvieron que sacar y ponerle un montón de cosas para poder restabilizar su salud. Pero la hija de esta mujer, y así lo reconoció, dijo: Dios obró justo a tiempo. Hubieran pasado unas horas más, no la hubieran encontrado viva. Y así obra el Señor, hermanos, pacientemente, esperar en su tiempo. Él obra justo a tiempo cuando Él así lo decide. Dice el Salmo 18, en el versículo 16: envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Yo recuerdo una vez, hermanos, estaba en un trabajo pasando un momento muy difícil de prueba por una situación que se había dado, y yo venía manejando de Oriente para acá. Yo me sentía tan preocupado, tan extremadamente afligido, porque las repercusiones de esa situación y esa confusión que estaba sucediendo en el trabajo me traían una gran angustia. Y empecé a orar, recuerdo, desde el redondel del delirio, por toda la carretera empecé a orar. Y empecé a orar cuando recuerdo, venía orando, pasé a Usulután, todavía venía clamando, orando: Señor, ayúdame. Bueno, vine aquí a San Salvador, y creo que casi todo el camino el Señor me concedió venir ahí suplicándole. Era tanta mi angustia, hermano, me sentía tan afligido que ni idea. Y fíjense que pasó el día, y al día siguiente, no sé, o sea, no es que no sé cómo, pero la situación ya se había arreglado. Ya había orado el Señor en una forma increíble, y yo pude ver su mano en el momento adecuado, porque Él nos saca de esos problemas, hermano. Dios obra. Y para todos los jóvenes que están acá, a veces estamos como aprendiendo, pues, ¿verdad?, en la vida, y las situaciones difíciles suceden a cualquier edad. Pero si tú clamas a Dios, si tú le pedís al Señor en oración, tened por seguro que Él te va a ayudar. Por ejemplo, no a los puntos así, ¿verdad?, como decía alguien, que no estudio para los exámenes, le clamo a Dios y Dios me ayuda. No es así, ¿verdad? Dios no obra de esa forma. Pero yo estudio y le clamo al Señor, dice alguien, y el Señor me ayuda. Yo paso situaciones difíciles, pruebas en el colegio, pruebas en el trabajo, y que tú puedas aprender a orar al Señor y a pedirle a Él, y ver que Él te saca de ese fango cenagoso, que Él obra, y decir: el Señor me ayudó, el Señor me sacó de esta situación, y Él obró en mi vida. Mire, este es uno de los salmos de lo que más me gusta, el Salmo 118, versículo 7. Salmo 118, versículo 7. Ahí en su Biblia, si usted quiere tenerlo como uno de los salmos preferidos, dice el Salmo 118, versículo 7: Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en lo que me aborrece. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Él es mi ayudador. Él está conmigo. Si alguien me ayuda, es el Señor. Y Él está conmigo. Él me va a ayudar. Qué confianza, hermanos, que tenemos en su palabra. Que Él está obrando y que Él escucha nuestro Otra de las formas en las que nosotros podemos confiar en momentos, hermanos, de desesperación, es porque Él
puede poner un fundamento. Nosotros necesitamos, cuando estamos ahí en ese barro, en ese lodo, en ese fango, tener algo en que pararnos. Hace algunos años nosotros con un grupo de jóvenes fuimos de la iglesia, fuimos a la Unión. Allá era bien precioso en aquel tiempo que viajábamos muchos, la hermana Rina y su hija se han de acordar cuando viajábamos un grupo y allá era bien precioso estar sirviéndole al Señor y participar en todas aquellas cosas que el Señor permitía. Pues un grupo de jóvenes se nos ocurrió, bueno, ahí dijeron y yo me fui, ir al estero que está en la playa. El estero es hay como una isla que se mira hacia el fondo. Uno mira que está cerca, pero se ve una isla y aquí pasa el agua del mar, ¿verdad? Entra agua del mar. Entonces hay momentos donde el agua es más baja y hasta se puede pasar caminando, pero hay momentos donde el agua sube y pues la isla ya quedó allá entre la tierra y el agua. Entonces el agua había subido un poquito de nivel y se nos ocurrió, vamos a aquella isla que está allá, nademos, ¿verdad? Está cerquita. Y nos tiramos, como unos 7, 8 o 10 quizás íbamos ahí. Entonces íbamos nadando, y la cosa es que, perdón, desde la orilla donde nosotros nos tiramos, la isla se veía cerca, como que es donde vive la hermana mía, ahí nomasito. Y empezamos a nadar. Y mire la isla cada vez más lejos. Entonces llegó a un punto que yo ya no aguantaba, yo sentía dormida las piernas y los brazos. En verdad, yo no aguantaba, de verdad les digo, yo ya no aguantaba y yo veía eso lejos. Entonces quise pararme, dije yo, no, me se queda estar cerquita. Y me fui para adentro, no toqué fondo, fíjense. Y de ahí cuando yo no sé de qué color salí, pero empecé a nadar, ahí saqué fuerzas a saber de dónde y logré llegar. Y llegó un punto, fíjense, cuando dije, no, yo me voy a ahogar, yo ya no aguanto, ya mi cuerpo no da. Y cuando me quise parar, ahí ya estaba la arena, ya había llegado cerquita, o sea, iba tan afligido. ¿Y sabe cuál era lo más difícil? Que había que regresar. Ni les cuento, pero la cosa es que estamos vivos, entonces pasó algo. Pero qué tremendo es, hermanos, estar en un lugar donde uno no toca tierra, no toca fondo, no puede poner sus pies sobre algo firme, que usted se pare. No sé si a usted le ha pasado eso, que usted se pare en el mar o en algún lugar, trate de encontrar el fondo y no lo tocó. Y yo ahí le digo que era una correntada de agua que nos llevaba, bueno, uno de los muchachos que iba conmigo me pedía que yo lo ayudara. Y si yo ya me estaba ahogando, pues ¿cómo le iba a ayudar? Yo no lo podía ayudar. Si yo de verdad, yo estaba completamente afligido, dormido, los brazos, las piernas. Y ayúdame, me dijo. Entonces yo como pude medio lo vi así y él empezó a nadar así para atrás y llegó también y al regreso igual, logramos llegar los dos. Pero bien difícil, hermano. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando estamos en situaciones difíciles, Dios quiere poner una piedra abajo donde nos podamos parar. Y definitivamente, hermanos, es la verdad de su palabra, sus promesas. Las verdades de su palabra nos van a sostener, hermanos, en los momentos de dificultad. No es que yo le dé ánimo o que el hermano fulano venga y le dé ánimo. Vamos, hermanos, sigamos adelante. Lo único que nos va a sostener, hermanos, son las verdades de la palabra de Dios, lo que Dios haya hablado a mi corazón, en lo que yo me voy a sostener, en lo que yo voy a creer, lo que Dios me ha dicho que yo le crea, eso va a ser mi sostén. Dice Isaías 41, versículo 10. ¿Qué es lo que Dios le ha hablado, hermano? ¿En qué está usted fundamentado? ¿Cuál es la roca donde usted está parado? Son consejos de nuestras abuelitas, de nuestras tías, de nuestros primos, de un vecino, de una vecina o de un amigo. O es la palabra de Dios, hermano, en nuestro corazón. Dice Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta es una promesa, hermano, que está en la palabra de Dios.
Y en los momentos difíciles deberíamos de acudir a estos textos y arrodillarnos en nuestra cama y leerlo y decir, tú has prometido estar conmigo. Es un texto de Isaías, pero son promesas para nosotros. Nosotros las podemos pedir y suplicar como promesas para nuestra vida. También dice Isaías 42, aquí no les puse el versículo, perdón. Pero dice así, ahora así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres. Porque el Señor, hermanos, nos ha llamado para estar con Él. Dice en Jeremías capítulo 31:3, otra promesa muy preciosa. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. O sea, son verdades que están en las Escrituras, hermanos, que yo debo saber y yo debo de creer, porque detrás de la prueba viene la duda, viene el maligno y pone pensamientos en el corazón. Hay pensamientos que le dicen a uno, tú no eres un hijo de Dios, Dios no te oye. Dios no te escucha porque mira, no obra, tú no sos su hijo o su hija. Mira, pues, ya le pediste 2, 3, 4, 5 veces y no pasa nada. Dios no existe, no te oye, quizás es una mentira. Y vienen a nuestra mente muchas situaciones, pero dice que Él pone nuestro pie sobre una roca firme. La roca, hermanos, es Cristo y su verdad, Cristo y su palabra, aquellas verdades que están en las Escrituras. Dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 6. 1 de Pedro 2, 6. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en Él, dice, no será avergonzado. Cristo, hermanos, es la piedra firme, donde podemos estar seguros. No son los consejos de la prima, de la tía, de la cuñada, de la hermana, del amigo. Es su palabra, hermano. Su palabra en nuestros corazones, aquellas verdades. Dice su palabra, una de las verdades, por lo menos a mí, hermano, que más es que la palabra dice que Él perdona nuestros pecados, que Él limpia nuestras rebeliones. Y esa es una promesa, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, si usted confiesa sus pecados, usted puede dudar usted que Dios le va a perdonar. ¿O será que yo tengo que sentir que Dios me perdonó? ¿O es una promesa que existe? Que si yo he fallado y pido perdón, Él me perdona. Es una verdad. Yo sé que Él me perdona. Entonces, en medio de la prueba, decía el salmista, Dios puso sobre mí una roca firme, un lugar donde estar parado, y es su palabra. También, hermanos, podemos estar confiados porque en medio de la prueba y cuando Él está obrando, dice que Él puso en mi boca, decía el salmista, Salmo 40, cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. El cántico nuevo, hermanos, es una expresión de alabanza y de adoración. Son expresiones de gratitud, expresiones de confianza que brotan en un corazón que ha sido impactado por lo que Dios está haciendo en su vida. Alguien decía de que a veces en la reunión, hermanos, de alabanza de la iglesia, decía una persona, fíjese, me decía que yo estaba por ahí sentada, me decía, y de repente en el tiempo de oración empecé a oír. Y dice que volví a ver así para atrás y era un hermano que estaba durmiendo en la alabanza. Quizás venía desvelado, no sabemos. Pero cuando hay un impacto de lo que Dios está haciendo en mi vida, hermano, de lo que está haciendo en mi corazón, uno no puede llegar al tiempo de alabanza a dormirse o a estar viendo, ¿verdad? ¿Cómo está? Allá está cantando el hermano Henry, ¿verdad? Allá está el hermano, ya vino el hermano que ya está.
sino que del salmista dice que puso en nuestra boca un cántico nuevo. Dios está obrando en mi vida, está sucediendo algo, el Señor está contestando mis oraciones, el Señor está sacándome de situaciones difíciles en las que yo estoy orando. Él va a poner en mi corazón un cántico nuevo para poder alabar al Señor. Y cuando estamos congregados, hermanos, podemos alabarle y exaltarle, identificarnos con los cantos que estamos cantando y alabar al Señor por lo que Él está haciendo en mi vida. A veces, hermanos, no hay alabanza en nuestro corazón porque no hemos permitido que el Señor obre en nosotros. No vivimos en esta dependencia del Señor. No estamos ahí orando y viendo al Señor obrar en nuestras vidas, sino que quizás pasamos ahí, como dicen, de noche, hermano. Pero el Señor obra cuando nosotros nos vemos en situaciones difíciles. Él está obrando para nuestro bien y para su gloria, hermanos. Y que Él pueda obrar preciosamente. Este cántico nuevo, decía un hermano, es un cántico fresco que pone el Señor en el corazón y es producto de la gracia de Dios obrando en nosotros. Es lo que brota del corazón agradecido por Dios, alabanza y adoración, expresiones de gratitud a Dios de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Y cantamos, hermanos, como dicen, a todo pulmón. Expresamos a Dios toda nuestra gratitud por lo que Él está haciendo y por lo que Él está obrando. Y no está necesariamente alguien ahí motivándome. Si usted se fija en nuestras iglesias, digamos, las que somos, ¿verdad?, parte de este grupo de iglesias donde nos congregamos, no nos están motivando a hermanos, vamos a saltar, ¿verdad? Hermanos, vamos a gritar, a ver quién grita primero. No, nadie hace eso a la hora de la alabanza. Porque la palabra nos enseña, hermanos, que quien pone el cántico en el corazón es Dios. Y el Señor está obrando a través de lo que Él hace en su vida, en su diario vivir. No necesitamos, digamos, que esté el hermano Henry. Vamos a ver, las hermanas, ahora las hermanas. Ahora los hermanos, hoy los que están allá, hoy los varones, a ver si le ganan a las hermanas. ¿Verdad? Como muchas iglesias, ¿verdad? Motivamos a las personas para que canten, pero dice el salmista que no. Cuando yo vi que el Señor obró en mi vida, Él trajo a mi corazón un cántico nuevo. Él trajo alabanzas en mi corazón al Señor, al que había obrado. Hermanos amados, está obrando el Señor en nuestras vidas. Está haciendo algo el Señor ahí en medio de nosotros. Está escuchando el Señor nuestras oraciones, hermanos. Estamos en ese vivir con Dios. Entonces Él va a traer un cántico nuevo. Alabanzas, adoración al Señor. Adoración a nuestro Dios. Hay momentos donde nos podemos incluso, como diríamos, como adorar al Señor, cantarle y hasta estar como ausentes, no sé. Yo me acuerdo, fíjese que una vez visité la iglesia de Santa Ana hace algún tiempo. Y igual estábamos cruzando situaciones difíciles. Yo me puse a cantar al Señor y adorarlo allí en medio de la iglesia. Y fíjese que yo aprendí desde que empecé, ¿verdad?, en el Señor, de que en el tiempo de la adoración yo decía, voy a tratar de concentrarme, digamos, en que estoy alabando al Señor, porque si yo estoy viendo al que entra, al que sale, el que viene, el que se sentó, buenos días, Dios le bendiga, pase por aquí, allá llegó aquel hermano. Entonces uno se pasó el tiempo y ya terminó la alabanza, ya estuvo, ¿verdad? Estuve más pendiente de quién venía y quién entraba. Pero yo recuerdo, no sé si alguien me lo dijo, tratar de estar en el tiempo de la oración en el Señor, ¿verdad?, viéndolo a Él, y si es posible cerrar mejor tus ojos para no distraerme, ¿verdad? Entonces yo estaba, mira, ahí orando y delante de Dios y todo, y cantando, pero con todo mi corazón por lo que el Señor estaba haciendo en mi vida. Tanto fue que cuando terminó, hermanos, la alabanza, yo estaba de espalda, fíjense. Yo no me había fijado porque uno se va moviendo así cuando está cantando. Y yo
estaba, mire, estaba cantándole al Señor, que cuando abrí mis ojos, vi a los hermanos, los que estaban atrás de mí, que me estaban viendo de frente, pues. De verdad, yo tenía rato de estar a saber cómo. Pero bueno, por lo menos yo le digo, un momento de adoración a Dios, donde no me interesaban las demás personas. Yo estaba ahí con el Señor. Amén. Dice la Escritura que Él pone un cántico nuevo cuando Él obra en el corazón. ¿Está este canto en nosotros, hermanos? ¿Estamos realmente, venimos a la iglesia a adorar al Señor con esa experiencia de que Él ha estado escuchando mi clamor? O quizás no vivimos esa experiencia. Y acá, digamos, venimos y estamos como más pendientes de todo lo demás. Pero no, hermanos, el Señor nos llama a abrir nuestro corazón y esperar en Él, en lo que Él está haciendo en nuestro corazón. Decía el Salmo 98, versículo 1, cantad a Jehová un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Es un cántico, hermano, que muchas veces se expresa en otros lenguajes también. Fíjense. Amén, hermano. Amén. Yo no sé cuántos de nosotros hemos tenido la experiencia que el Señor nos permita hablar en otras lenguas. Y no solo eso, sino cantarle al Señor en otras lenguas que uno jamás se imaginó, expresarle a Dios esa alabanza. Pero el salmista decía aquí un cántico nuevo, porque a veces, como dice a veces dice un canto, las palabras no alcanzan, las expresiones no alcanzan. Y Dios da lenguajes nuevos también para poder alabar. Lenguajes que nosotros no podemos entender, pero Dios los pone en el corazón. Él visita nuestras vidas y nos da un lenguaje nuevo para poder alabarle, para poder exaltarle. Y yo espero, hermano, que usted algún día tenga esa experiencia y que Dios se la conceda, y que Dios le dé cánticos nuevos en otros lenguajes para que usted pueda adorar al Señor. A esto le han llamado cánticos espirituales también. Dice un pastor, las canciones espirituales se refieren a fragmentos de alabanzas espontáneas que el Espíritu colocó en los labios del adorador lleno del Espíritu Santo. Y hay momentos, hermanos, donde en la iglesia Dios se mueve de tal manera que Él pone este cántico y no hay ahí un director de una orquesta que esté moviendo a las personas, pero el Espíritu Santo empieza a moverse en este canto de adoración y empieza a fluir en un cántico diferente, en lenguas y en tonos en nuestros corazones que nosotros jamás nos imaginamos que íbamos a adorar al Señor así. Y Dios empieza a moverse y a fluir en medio de la iglesia cuando Él está ahí en medio de nosotros obrando. Que nosotros podamos, hermanos, participar de esa gracia, de un cántico nuevo y alabar al Señor por lo que Él está haciendo. Dice el Salmo 49, versículo 1 también, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, canten porque Jehová tiene contentamiento con su pueblo. Hermoseará a los humildes con salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas, orando, cantándole al Señor. Qué lindo es ser visitado por el Señor y que brote de nuestros corazones ese cántico nuevo, esa expresión de alabanza y adoración al Señor. Y para terminar, hermanos, Dios está orando en medio de nosotros, porque cuando estemos pasando estos problemas, decía el salmista, y Dios obre en mi vida y me ponga sobre la peña y ponga en mí un cántico nuevo, Dios va a permitir que las demás vean ese testimonio en mí y crean en el Señor por lo que Dios está haciendo en mi vida. El cántico, hermanos, y la alabanza y la expresión de gratitud al Señor son también para impactar a otros. Porque esta persona
¿cómo se llama? Tiene estas dificultades, pero en su expresión no hay aflicción, sino que se mira que saber qué le pasa, saber de qué planeta es, pero hay alegría en su corazón. Y es porque el Señor está obrando, pero esto impacta a las demás personas. Dice el Salmo 126, acompáñenme por favor, ya estamos terminando. Salmo 126, versículo 1. Decía el salmista en el Salmo 40, verán esto muchos. Van a ver esa obra de Dios, esa expresión en mi vida, ese cambio que está sucediendo. Y van a adorar al Señor, van a confiar en Él. Dice el Salmo 126, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. ¿Cuándo va a suceder eso, hermano? Cuando la gente vea en nuestro corazón el gozo de Dios. Pero es difícil, digamos, que vean en nosotros, ¿verdad? Así como que fuera un calcetín arrugado en la cara. Y digan, el Señor está obrando en esta persona. Pero a ver cuál Señor, ¿verdad? Pero cuando en medio de la situación, hermano, en medio de las dificultades, estamos clamando y Dios está obrando, y las personas ven en nuestras vidas un rostro diferente, dicen, hay algo está pasando en esta persona. Verán esto muchos y temerán, decía el salmista. Según una investigación de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard y la Universidad de California en San Diego, encontraron que la alegría y la felicidad son un fenómeno colectivo y social, dicen ellos, ¿verdad? Para llegar a estas conclusiones se analizaron los archivos de los casos de al menos unas 5,000 personas durante 20 años. Estos se dividieron de acuerdo a cómo estaban el ánimo y el humor de cada una de las personas. Los resultados arrojaron que cuando una persona está feliz, este sentimiento se irradiaba como una onda de red social, incrementando la posibilidad de que otros también volvieran a ser más felices, según algunos estudios, porque la felicidad se transmite a otros, más que la tristeza. Cuando una persona ve algo, ¿no han visto ese video de un señor que está ahí en un tranvía y se pone a reír, y toda la gente se empieza a reír también? Porque la risa es como colectiva, pero estamos hablando de cuando Dios obra en un corazón y trae a su corazón paz y felicidad, y se ve algo en él, algo diferente. Dice que esto impacta a los demás. Si la felicidad normal, la felicidad cotidiana se transmite, hermano, se multiplica, ya no se diga el gozo del Señor, de lo que Dios está haciendo en mí. Y como decía el salmista, ¿cómo no voy a estar feliz si Dios me sacó del pozo de la desesperación? Yo debería estar saltando metros de alegría de lo que Dios está haciendo en mí, porque clamé a Dios y Él me ayudó, Él me sacó, Él está obrando en mí, y no puedo estar callado de lo que Él está haciendo en mi vida. No solamente hace 3 años, o hace 5 años, o hace 18 años Dios obró. Hoy el Señor obró. Ayer el Señor obró en mi vida. Oh, hermanos, no tenemos problemas. No hemos pasado dificultades donde Dios nos haya sacado. Entonces dice la Escritura que Él pone un cántico nuevo. Y a través de esa alegría, de ese gozo que hay en el corazón, podemos afectar a otras personas. Podemos decirle, no, el Señor es el que está obrando en mi vida. Y estoy feliz y agradecido o agradecida porque el Señor va a obrar. Y si todavía el Señor no ha obrado, puede decir uno, yo estoy esperando en el Señor. El Señor va a obrar en su tiempo y va a cumplir su voluntad. Dice, si me acompañan y nos ponemos en pie en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10. Decía el salmista, pacientemente esperé a Jehová, Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso.
puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, decía el Salmo 40. Verán esto muchos y temerán, confiarán en el Señor. Dice aquí 1 de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Yo no sé cuántos de nosotros pudiéramos estar pasando alguna situación difícil, pero hermanos, también pudiera ser que nosotros no estamos viniendo al Señor y no estamos viviendo esa vida de oración y de respuesta a Dios. O quizás ni le estamos agradeciendo al Señor lo que Él está haciendo en medio de nosotros. ¿A cuántos nos ha hecho falta la comida, hermano? ¿A cuántos nos ha hecho falta el vestuario o el alimento en nuestros hijos? Si lo hemos tenido, hermanos, es porque el Señor ha obrado. Él ha estado obrando allí en medio de nosotros. ¿Cuántos hemos estado pasando alguna enfermedad y el Señor nos ha levantado, hermano? Hermanos, podemos llegar a ser ingratos también con el Señor. Pero en esta mañana, hermano, yo quiero que el Señor pueda desafiar su vida, hermano, a venir a Dios, a presentarse al Señor y decir: Señor, quiero tener en mi corazón este cántico nuevo, esta alabanza, porque tú has estado obrando, Señor. Y quizá yo me he olvidado, Señor, de lo que tú has estado haciendo. Y si usted está pasando un momento difícil, que usted pueda confiar que el Señor va a obrar. El Señor escucha nuestro clamor y Él va a obrar justo a tiempo. Hay un canto que dice: que tu gracia me levante cada día, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, Señor, y a esperar solamente en ti, Señor. Danos la gracia de esperar en ti, Señor, y ver tu mano. Así que vamos a orar, hermano. Padre, gracias esta mañana. El Salmo 40 nos muestra, Señor, que en medio de la desesperación, en medio de la angustia, podemos esperar en ti, Señor. Podemos confiar y tú vas a obrar, Señor, porque eres bueno y misericordioso, Señor. Solo te pedimos esta mañana que nos des la gracia, Señor, de poder alzar nuestros ojos a ti, Señor. Pon en nuestra boca ese cántico nuevo, Señor. Pon y establece en nuestros pies sobre la peña, sobre la verdad del Evangelio, Señor. Sobre las verdades, Señor, de lo que tú has hecho por nosotros en tus